Hola misteriosos y misteriosas del Teaching, ¿qué tal? Aquí vuestro misterioso principal, Mr. David, con nuevos consejos, nuevas ideas y nuevas historias en este vídeo en el cual hoy voy a explicar las distintas partes de la fase oposición, cómo enfocarte en cada una de ellas, cómo prepararte bien y sobre todo recordarte que tienes a tu disposición aquí mis 5 consejos sobre cómo mentalizarte a la hora de prepararte del examen y también mi experiencia personal para que veas cómo yo enfoqué mi preparación para conseguir mi plaza fija en la escuela pública. Así que te recomiendo que no te pierdas ni un solo minuto de este vídeo, ya que de todo lo que voy a contar, alguna anécdota o alguna experiencia seguro que te servirá en algún punto clave de tu preparación. Bueno, sin más preámbulos, comienzo. El primer paso es estar al tanto de todo, así que lo primero que tienes que hacer es meterte en grupos de Facebook ya estás tardando. En los grupos de Facebook tipos Maestro25, Ustea, CESIF y otras organizaciones sindicales pueden servirte a la hora de la fase oposición. Yo me centraría sobre todo en sindicatos que hablan de maestros. También hay grupos que se llaman maestros opositores, oposiciones a maestro del 2020 en este caso ahora. Hay oposiciones de secundaria, oposiciones de primaria, hay un montón. Tú céntrate en aquellos que te interesan y con que tengas 2 o 3 grupos seguramente siempre hay alguien, sobre todo los administradores de esos grupos, que van a colocar información necesaria sobre cuándo debes empezar a informarte sobre la convocatoria, las fases de esa oposición, etc. De todas formas, yo te comento y te aviso desde aquí que ya sobre finales de marzo, abril, mayo, depende del año, suele salir el borrador que después se aprobará para hacerlo legítimo sobre las distintas partes de la fase oposición. Ahí entra uno de los consejos que te doy en ese vídeo que te comenté antes, que era léetelo todo. Léetelo todo incluye también los BOEs relacionados con la fase de oposición. En ese BOE te va a decir las distintas partes que tiene, también los baremos de mérito, que ahora vamos a explicar paso a paso y seguro que no os vais a perder. Sin embargo, os digo, si estás impaciente y quieres ver de primera mano cómo es ese documento, puedes consultar los BOEs anteriores. Vas a descubrir que todo es prácticamente igual y si hay una legislación nueva, pues habrá algunas variaciones, pero en la fase oposición por lo general suele ser tal como te voy a explicar ahora en unos minutos. Tienes ya 3 vías de información, que son los BOEs anteriores ya aprobados y que fueron efectivos en la fase oposición, los grupos de Facebook para enterarte de primera mano cuando salen los nuevos borradores y definitivamente ese nuevo borrador donde van a venir esas distintas partes. De todas formas, también te digo que si estás apuntado en una academia o tienes un preparador, lo cual te recomiendo en ese otro vídeo que te digo ya, que te estoy diciendo, vete el vídeo ya, te van a informar de primera mano, mira, ha salido esta información, míratela, ¿vale? Porque están en la obligación de ello, están preparándote. Ya tienes ahí ya no solamente 3, sino 4 vías de información. Así que si no te enteras de cómo va la convocatoria y todo eso, tenemos un pequeño problema, por decir pequeño. Empiezo a explicar las distintas fases de la oposición, ¿de acuerdo? Principalmente se dividen en 2, que son el baremo de méritos, por un lado, y la fase de oposición, por otro. El baremo de méritos, vamos a explicar esto antes de nada. El baremo de méritos aúna todas las titulaciones, todos los certificados, todo el tiempo de experiencia en el trabajo que tú tengas. Todo eso va a estar aunado ahí. Tiene una puntuación máxima de 10 puntos, pero cada sección tiene una puntuación máxima. Por ejemplo, si tú quieres presentar certificados de idiomas, puedes sumar hasta 2 puntos, me parece. Depende de la convocatoria, pues hasta 1. Es que eso es lo que va a cambiar principalmente de una convocatoria a otra, ese baremo de méritos. Si has sido interino en un colegio público, cada año trabajado te cuenta 1 punto. Si has trabajado en la especialidad a la que estás presentándote. Si has estado trabajando en otra especialidad, pero has estado en un colegio público, medio punto por año. Eso hablando de cursos enteros. Después tiene otras secciones en las que se te aplica por meses. Tú haces tus cálculos y eso, pero viene a ser 1 punto por año si es la misma especialidad y medio punto por año si es distinta. Esto se divide a la mitad si es en un colegio privado o concertado. Te cuenta medio punto por año trabajado y 0,25 si fuera en otra especialidad y sus correspondientes decimales si contamos por meses. Esa es la parte, digamos, más gorda de los méritos.
Después, si tú tienes certificados de idiomas, creo que depende del nivel del idioma, pues puedes sumar 1 punto, 1,5 puntos, 2 puntos, depende. Si tienes varios certificados de idiomas, creo que se suman entre sí. Eso también depende de la fase de oposición, que a lo mejor cuentan solamente el más alto o cuentan todos los que tú tengas. Por ejemplo, en la convocatoria en la que yo estuve, había gente que tenía el First Certificate, que era el B2, el Certificate in Advanced English, el C1 y el Certificate in Proficiency in English, o sea, el C2. Y le contaron los 3, como si fueran 3 certificados individuales del mismo idioma. Cada idioma o cada certificado de idioma, también depende del nivel del idioma, puede contar más o menos. Eso depende de la convocatoria, eso te viene ahí expresado perfectamente. Otro que es fundamental que rellenes es formación que tengas aparte, o sea, cursos online. Yo para eso recomiendo Logos, es una empresa que se dedica a hacer cursos online de formación en el cual acumulas un número de horas y eso te suma ciertos puntos. Entonces tú tienes que ver el número de horas totales que puedes presentar y hacer todos esos cursos. Un truco puede ser hacer todos los cursos a la vez. De hecho, es bastante sencillo hacer los cursos de Logos. Buscas por internet y habrá miles de cursos online. También hay cursos presenciales, pero yo recomiendo que sean online porque así puedes hacer varios a la vez. Depende de la convocatoria, te digo ya, que puede ser que una de las exigencias que tengan es que no coincidan en el tiempo. Puede ser que te obliguen a que tengas 4 cursos, por ejemplo, cada uno de unas 60 horas o 100 horas, dependiendo del curso, pero que no se solapen en el tiempo. En el tiempo estamos hablando desde el comienzo del curso hasta el final del curso, porque tú, por ejemplo, si vas muy rápido, el curso dura un mes, pero tú te lo haces en una semana, que suele ser lo normal, o incluso en un fin de semana, fíjate. Le echas horas, te lo quitas de encima y ya está. Pero el curso consta desde el principio del curso y desde el final de ese curso, cuando te den tu diploma. Depende de la convocatoria, puede ser que si se te solapa el curso, aunque sea en un día, pues solo te cuenten uno de los 2 cursos. Ten en cuenta eso, ten cuidado. También cuentan los cursos hasta ciertos años atrás, me parece que hasta 5, o sea, si tú has hecho un curso antes de 5 años, pues ese curso ya no te cuenta, se queda obsoleto. Tendrás que volver a hacer otros cursos para que te puedan contar las horas de esos respectivos cursos que tú tengas. Y también, muy importante, pues si tienes algún otro mérito, tipo otra carrera, la nota media de tu carrera también va a ser un factor importante en esos méritos, porque dependiendo de la franja de notas en la que tú estés te dan más o menos y más cosas. De todas formas, te digo, hay 1000 maneras de rellenar esos 10 puntos máximos de baremo. Sin embargo, si eres una persona que acaba de recién salir de la carrera, te voy a decir que es imposible que rellenes esos 10 puntos. Pero por lo menos tienes que intentar tener entre 3,5 puntos y 4. También puedes presentar méritos deportivos, méritos artísticos, pero eso ya te tienes que informar tú porque yo no tengo nada de eso, no tuve que presentar nada de eso, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Tienes una titulación, la presentas, se te considera y si es válida, pues sumas esos puntos en tu baremo de méritos. Y entonces hay un factor suerte bastante grande en el sentido de que son cosas que tú no puedes controlar cuando tú acabas de recién salir de la carrera o tienes muy poco tiempo de experiencia. Pero sí que podemos exprimir al máximo esos puntos de baremo y lo dicho, por lo menos entre 3 y 4 puntos deberíamos tener para presentarnos a la fase de oposición para reducir lo máximo posible ese factor suerte que yo llamo. Ya hemos terminado de explicar el baremo de méritos, espero que quede bastante claro. Esto es cuestión de verse el BOE, ver las titulaciones que tú tienes, ver lo que necesitas y anticiparte a ello. Los BOEs antiguos, te estoy diciendo, que ya estás tardando en verlos. Fase de oposición. Venga, aquí está la parte que nos tiene ya nerviosos a la mayoría. Madre mía, que estoy estudiando mucho, son muy largos los temas, esto es muy difícil. Ay, 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 ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues estudiar y buscarte tu tiempo para pasártelo bien también porque necesitas compensar, tú tienes que descansar tu cerebrito también. La prueba consiste en 2 pruebas, una prueba escrita y una prueba oral, y a la vez esas se subdividen en otras 2 pruebas, una parte A y una parte B de cada prueba. Bueno, vamos a empezar por la parte escrita. La parte escrita tiene un pequeño problema, y es que la gente se enfoca ahí de una manera, bueno, total, que solamente ven parte escrita y se olvidan de todo lo demás. No, perdona. No te puedes olvidar de lo demás. Tienes que dividir tu atención. Por eso yo en mi vídeo de los top 5 consejos de divide tu trabajo para poder organizarte mejor, en la cual yo recomiendo 4 carpetas principales. Si quieres saber cuál es, vete el vídeo. La parte escrita. Tenemos 2 partes. La parte A es el tema.
y la parte B es el caso práctico. Voy a entretenerme aquí porque quiero daros todos los consejos habidos y por haber que creo que son bastante útiles y que yo he utilizado personalmente para llegar a tener muy buena nota en esta fase de oposición. Voy a centrarme en los temas. Si te presentas por primaria son unos 25 temas. Si te presentas por secundaria son 75. Creo recordar porque yo me presenté por primaria. No significa por ello que sea más difícil, hombre, es más cantidad de trabajo, pero hay más interlinking, como yo llamo, hay más interconexión entre los temas. Voy a hablar mucho de esa interconexión. Estamos obligados a dividirlo en 25 temas, pero si os fijáis, muchos temas están interconectados y eso nos va a ayudar mucho a la hora de enfocar esta parte. Mi primer consejo, no dejes ningún tema atrás. Típico comentario que escucho y es que me da un coraje cada vez que lo escucho, pero yo te lo voy a decir. No, como tú puedes sacar 3 bolas o te dan 3 opciones de los temas, pues yo me voy a estudiar 23 temas porque la probabilidad de que 2 de los temas no me salgan o que los 3 temas ninguno sea de los que me haya estudiado, pues estás aumentando, señorito y señorita, tu factor suerte. Después dicen, ¡oh, qué suerte has tenido! Pues nada, pues estás aumentando tu factor suerte. Te puede salir bien o te puede salir muy mal. Yo prepararía todos los temas y además te van a servir porque todos esos temas están enfocados para prepararte como maestro y como maestra. Tanto a nivel legal, como a nivel organizacional, como a nivel de programación. Es que todo está ahí en los temas. Es que si tú te lees los temas prácticamente te están diciendo lo que tienes que hacer. La idea principal que tienes que hacer con los temas es subdividirlos en categorías. Por ejemplo, del tema 1 al tema 5 habla sobre el idioma del inglés. Del tema 6 al tema 12 te habla sobre teoría, psicopedagogía, no sé qué, no sé cuánto del inglés, por ejemplo. Eso es lo que tienes que hacer. Yo de todas formas haré otro vídeo en cuanto tenga posibilidad de esa parte de los temas, en qué categorías las subdividí y cómo se ve claramente eso. Y así creas una especie de mapa tipo networking, o sea, un mapa en el cual tú ves que el tema 12 y el tema 7 tienen cierta relación, el tema 13 y el tema 8 a lo mejor puedes aprovechar unos de otros para enriquecer ese tema. Acortas mucho los tiempos de estudio porque ya te acuerdas de muchas cosas de otro tema porque son muy parecidos. La idea es eso, que tú tengas una visión global de todos los temas, que tú puedes decir, tema 25, la programación. Tema 12, habla de los psicopedagogos. Tema 5, es la historia del idioma. El tema 1 es la gramática de no sé qué. ¿De acuerdo? O sea, que tú directamente sepas de qué va cada tema. Yo me estudiaba de memoria los títulos aparte. Y ya con el título intentaba desarrollar mentalmente ese tema. Y cuando digo mentalmente es ponerme a dar vueltas en una habitación mientras lo intentaba expresar en voz alta, cuando ya tenía ya cierto bagaje. Para preparar un tema, primero es leértelo bien. En las academias te presentan un super tema que tiene 20 páginas. Eso es imposible. Pero te tiene mucha información. La idea es que tú subrayes eso, le saques toda la morralla, resumas, expreses a tu manera y te hagas un doc, un Microsoft Word doc con letra Calibri 11 o Times New Roman 11 o 12, más o menos, y no te extiendas de más de 6 o 7 páginas como mucho. Ese va a ser tu resumen. Porque si tú haces tus cálculos y tu velocidad de escritura, que también la tienes que practicar aparte, cuando tú ya te estudies los temas de vez en cuando, márcate un día, sácate un tema que te guste y te pones a escribir durante 2 horas y media. Y cuando tú tengas eso ya controlado, entonces ya hablamos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué 6 o 7? Porque yo ya hice el cálculo de que era lo que a mí me daría tiempo escribir durante hora y media o 2 horas, porque el resto del tiempo sería el caso práctico. En esta parte, estamos hablando de la parte escrita, que la haces a la vez, esas 2 partes son 3 horas, pues 2 horas se las dedicaba al tema y 1 hora al caso práctico. Hora y media, en función de cómo tú te vieras. Entonces, leértelo, subrayarlo, hacerte tu documento, eso te lo imprimes y ya tienes tu documento, tu tema totalmente optimizado para estudiártelo. Y eso sí que te lo memorizas. Pero ¿qué pasa? Te estudias el siguiente tema y el siguiente tema y encuentras relación. Pues cuando te estudias los temas y haces ese desarrollo oral, porque oralmente vamos mucho más rápido que escribiendo, de mentalmente vas desarrollando los temas, cuando tú haces eso, entonces te das cuenta de que puedes interconectar
los temas y puedes hablar en un tema de la fase de oposición de varios temas a la vez. Por ejemplo, si te toca un tema 1, como fue mi caso, lo primero que te van a aconsejar es no, coge el otro tema, que tiene más desarrollo y entonces puedes hablar más. El tema 1 es muy básico. Hice una mezcla entre el tema 1, 2 y 3, que hablan más o menos de lo mismo, pero desarrollando ciertas partes, y parte del 7 y el 8. Me parece a mí recordar que el 7 y el 8 es la parte oral y la parte escrita del idioma. Creo recordar. Eso, de todas formas, me prepararé mejor para el próximo vídeo para verlo bien claro así. Hice una especie de popurrí, porque cada vez que llegaba a una sección que estaba más desarrollada en otro tema, pues ponía la parte desarrollada del otro tema. Por eso yo, en mis exámenes, sumando todo, a mí más o menos el tema me ocupaba unas 15, 16 páginas, y el caso práctico me ocupaba pues aproximadamente otras 6 o 7 páginas. O sea, yo escribía un montón. Y sobre todo asegurarte de que tienes muy buena letra, ensayando en folio para no torcerte, asegurarte de que no te metas muchos tachones o ninguno. Yo recomiendo que si tú te equivocas, partes la hoja y haces la hoja de nuevo con más tranquilidad. A pesar de escribir todas esas páginas, que es verdad, es verídico, rompí muchas también. Yo, de hecho, creo que era la persona que más folios pedía en esa fase de oposición. Yo lamento el bosque que me habré cargado del Amazonas, pero era eso lo que tenía que hacer. Si me hubiera tocado, por ejemplo, un tema de los del 12 en adelante, pues seguramente hubiera intentado intercalar un poco, porque del 12 en adelante hasta el 20 casi, son distintas metodologías. Las canciones de inglés, el juego en el inglés, pues yo hablo sobre todo porque me presenté por inglés, por si no había quedado claro. Después está el caso práctico. Como su propio nombre indica, te ponen una situación en la cual tú tienes que expresar cómo tú llevarías a cabo tu trabajo para solventar ese problema, para buscar una solución al problema que te plantean. Puede ser desde crea una unidad didáctica teniendo en cuenta la atención a la diversidad sobre los planetas y tienes que dar el presente simple, o tienes un colegio rural de muy poca gente y por tanto se juntan cursos y entonces ¿qué metodología darías para darle a los dos cursos a la vez? Tienes un NEA como puede ser un Asperger o puede ser TDAH, tienes que enfocarlo para que esas personas tengan también su atención y aprovechen su tiempo de clase. La idea en el caso práctico es hacer muchos casos prácticos y que te los evalúen y que te vayan diciendo los fallos. Pero a mí, un consejo que me dio una compañera de profesión fue bastante clave a la hora de yo enfocar bien mi caso práctico, y es que tienes que plantear algo que sea realista, algo de verdad. No plantees fantasías de yo los llevaría a un planetario porque no sé. No. Busca algo que sea verdad, que sea factible y que con muy pocos recursos sea capaz de sacar el máximo partido. Tienes que hallar una idea y expresarla de tal manera que quede de una forma muy eficiente, de forma que la persona que te está evaluando le haga una bombilla en la cabeza, ¡pling!, y diga, ¡ostras! Pues esto está súper fácil, a partir de ahora lo voy a usar. O mira, este recurso que me está planteando este chico o esta chica es bastante factible, pues mira, pues puede ser una muy buena idea de enriquecer mi trabajo. Tienes que buscar esa idea. ¿Qué le expresarías a alguien? O piénsalo en el modo inverso. ¿Qué te gustaría a ti leer o cómo te gustaría a ti que te lo explicaran para que te dé una idea? Para que tú digas, ostras, mira, pues yo voy a usar esto también. ¿Es difícil de preparar? No. Lo que lleva es tiempo. Es tiempo, también depende de lo bien que memorices, lo bien que desarrolles. Yo te voy a dar un consejo. Yo estudiaba, evidentemente, yo le echaba mis horas, pero yo intentaba cada vez expresarlo de una forma distinta. Lo dicho, yo me paseaba por una habitación diciendo oralmente el tema entero. Yo lo que te diría es que intentes coger ideas, que te hagas un esquema que después tú puedas desarrollar. No que sea todo memorístico, no vomitar en el examen la teoría, porque eso también tienes un problema. Si varias personas han ido a tu misma academia, van a ver una calcamonía de examen. Y no digo que ellos vayan a concluir en que has copiado, pero sí que es verdad que van a tener ya la sensación de decir, ostras, lo que ha hecho esta persona es memorizar y vomitar, porque ya he visto 3 exámenes que me cuentan casi lo mismo. También diferenciarte a la hora de expresarte es bastante clave en esto. Un último punto antes de pasar a la fase oral. ¿Cómo se desarrolla el tema y cómo se desarrolla el caso práctico a la hora de escribirlo? Bueno, el tema, primero tienes que elaborar el índice. El índice es el propio título del tema, que te lo pondrán en español
en la pizarra y tú tendrás que traducirlo al inglés, por lo menos en el caso de Magisterio de Inglés. Ese mismo título, que es un supertítulo, es la composición de los títulos de las distintas partes importantes, los puntos más gordos de tu tema. Digamos que ese mismo título te está revelando los títulos de las distintas partes de ese tema. Y ya los subtítulos o títulos secundarios que tú te vayas creando, ahí es donde tienes que diferenciarte lo mejor que puedas, lo mejor que sepas, para ir desarrollando esos distintos apartados. En el caso práctico no tienes que elaborar ningún índice. Más bien, incluso no te aconsejo que hagas un índice tipo tema. La idea es que tú que lo dividas en 4 partes más o menos, que es la diagnosis, que es la explicación de la situación, aunándola con tu situación personal que tú vas a plantear, problema en sí en el que te encuentras, la resolución de ese problema y la conclusión, y después una bibliografía relacionada con eso. La fase oral consta también de 2 partes que también se hacen a la vez. Por un lado, tienes una media hora para desarrollar tu programación, defensa de la programación se llama, y tienes otra media hora para hacer una defensa de tu unidad didáctica. Tienes a elegir entre 3 temas. Yo en mi época eran 15, después eso se redujo a 12. Depende de la siguiente fase de oposición, pues a lo mejor te dicen que tienes que tener más temas. También la programación tiene un número límite de páginas que suele ser 50, sin incluir anexos, que tampoco te puedes pasar con los anexos. No puedes tener 50 páginas de programación y 200 de anexos porque tienes todas las fotos y todas las cosas de tus unidades didácticas. Bueno, en la defensa de la programación tienes que seguir un índice que te lo plantean también en el BOE, pero suele ser más o menos así. Primero un índice, justificación del proyecto, la realidad en la que está inmersa tu proyecto, o sea, tu colegio, las características de tu colegio, la organización de tu colegio, y después de eso tienes que hablar de las competencias, los objetivos, tanto a nivel nacional como a nivel de tu comunidad autónoma, después de eso las unidades didácticas, la metodología, la atención a la diversidad, las actividades extraescolares y finalmente la conclusión. Una conclusión que puedes añadir ahí y una bibliografía. Bueno, pues todo eso tiene que ocuparte unas 50 páginas aproximadamente, sin incluir anexos. Después tú puedes incluir anexos que no cuentan como páginas, pero sin pasarte 3 pueblos. Todo eso muy bonito, con una portada preciosa, bien encuadernado, que se vea bien tu nombre y tu número de aspirante. Cuando tú ya entregas eso, que lo entregas al principio del todo, antes de presentarte a la fase escrita, la programación ya la entregas. Cuando ya llegas a la fase oposición, pues yo te recomiendo que tengas otras programaciones a color imprimidas, porque así puedes darle una copia a cada miembro del jurado, o por lo menos uno cada 2 miembros, aunque uno se encargue de bichearlo bien, pues cada miembro puede tener su copia y eso gana mucho punto a tu favor. Otra cosa es que después lo abran, lo lean o lo ignoren. Pero tú por lo menos has tenido el gesto de que todos tengan la posibilidad de seguir a tiempo real esa programación mientras tú la vas explicando. Eso estáis hablando de la primera parte, que es la defensa de la programación. En esa defensa de la programación tú tienes que hacer un buen uso de la pizarra, de manera de que tú vayas añadiendo información sin que tengas que borrar nada, porque borrar es perder tiempo. Así que la idea es que tengas una letra medianamente grande, pero no excesivamente grande, que se vea claramente, que se entienda. Yo te recomiendo escribir con mayúsculas siempre, aunque sean chiquitito, y bueno, que se vea cómo vas pasando de una parte a otra, poniendo, digamos, las distintas partes e incluso creando un dibujito. Hay gente que intenta crear una especie de esquema figurado mientras va desarrollando su idea, como un arbolito, y las ramas son los alumnos y el tronco es la institución. Yo qué sé, es un poco así las ideas que te van dando. Yo, por ejemplo, lo hice de otra manera. Que se vea claramente en la pizarra que tocas todos los puntos, que lo desarrollas más o menos, que tienes un buen nivel del idioma para expresar todo eso, que sea fluido y que tengas una expresión natural, tranquila, que sonrías, no muy forzadamente, que te muevas, que hagas gestos, que señales a la pizarra, ¿vale? E intentar dar la espalda lo menos posible, pero bueno, si das la espalda, habla en alto que se te entienda y das la vuelta y señalas otra vez, porque como digo en los indicadores, no sé qué, como digo en la legislación, como se dicen las competencias, ¿de acuerdo? Que lo tengas muy en cuenta esa puesta en escena, porque ahí te estás vendiendo de verdad y ahí tienes que vender bien tu trabajo. Después la siguiente parte, otra media horita de la defensa de la unidad didáctica. Es muy recomendable que tengas muchos materiales físicos, muchos materiales táctiles, tipo flashcards, tipo peluches, tipo juguetes de verdad. Por ejemplo, un recurso muy útil es usar matamoscas,
Como por ejemplo, tienes las flashcards pegadas y con el matamoscas seleccionas la palabra que tú digas, y además a los niños en la vida real les ilusiona mucho tener matamoscas y dar golpes en la pizarra fuerte. Si tienes pizarras blancas con rotuladores para que los niños puedan contestar a tiempo real y borrar cuando tú preguntes cualquier cosa. Si tienes alguna mascota de la clase, por ejemplo. Alguna que otra tarea final de tus unidades didácticas para que las puedan ver, aunque no sea la tarea que estés dando, pero que las tengas ahí de muestrario, ¿vale? Es vender el producto, señores. Aunque tú no necesites todos esos materiales, vayas a coger los 5 o 6, por lo menos hagas un pequeño display ahí, en el cual se vean algunas que otras tareas finales e incluso hagas referencias a esas tareas finales. O sea, aunque tú estés defendiendo tu tema 5 que va sobre los animales, tú puedes decir, los niños van a hacer una descripción, no sé qué, no sé cuánto, que ya lo saben de antes porque en el tema 2 dieron la familia e hicieron este Family Tree. Y lo tienes ahí. Y ya tienes un recurso que deberías haber usado en otro tema, pero lo has metido ahí, lo has encasquetado ahí, y además tiene sentido que lo metas ahí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Haz un display. Haz un display de todo tu trabajo. Digamos que tú tienes que crear una tienda en 0 minutos. Entonces yo te voy a dar esto, que es lo que tú me has preguntado, pero oye, que tengo más cosas en la tienda que puedes comprar y te pueden interesar. Oye, que a mí me interesa venderte el producto. Aunque yo te explique este porque tú me has obligado a explicarte este. No sé si se me entiende bien. Así que tienes que hacer un display y después tienes que ser un poco showman. O showwoman, ¿no? Como lo queramos ver. Tienes que ser un poquito extrovertido, contar, venga chicos, venga, porque tú tienes que destacar el aspecto lúdico y el aspecto espectacular de tu trabajo. Así que tú tienes que ser eso, un poquito showman, un poquito tal. Yo, por ejemplo, y os digo de verdad, yo he utilizado hasta magia. Yo sé algún truquito de magia, de cartas, de cosas y tal, y tengo algún eso. Hasta magia he llegado a hacer en mi última fase de oposición. Es más, verídico, ¿eh? He llegado a hacer magia, he llegado a hacer malabares, he llegado a hacer, aparte de, obviamente, poner en la pizarra la información concreta, pero a la hora de explicar, este juego lo haría así, pues le voy a meter un poco de malabares, le voy a meter un poco de eso. Y cosas que son factibles, que se podrían llegar a hacer. O sea, imaginaos el display que tenía yo ahí. Pues claro, pues tienes un 9,5, un 9,6, un 9,8. Puedes tener perfectamente esa nota en las dos partes del examen. Esos son mis consejos para enfocar el oral ahí. ¿Cómo te preparas? Pues obviamente dedícale un tiempo de tus estudios, 1 hora o 2 horitas cada 2 días más o menos a buscar esos recursos, a crear tus propios recursos, se recomienda claramente. Y ojo, ten cuidado con los recursos digitales. Si tú utilizas un blog, una página web o cualquier otra cosa, ten fotos de eso. Fotos y además tamaño A3, que sean grandecitos, tipo póster. Para que tú puedas decirles en la cara, mira, yo tengo una página web. Porque en la fase de oposición no se permite utilizar ningún aparato electrónico. Nada, cero, caput. No puedes sacar un portátil y decir, mira, tengo aquí un blog. No puedes. Pero sí puedes hacer pantallazos, ponerlo en A3 y plantárselos en la cara, decirles, mira, este es mi blog, aquí se accede, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, y tienes un display y estás demostrando que tienes un blog. Y además, si tiene tu nombre, ahí tienes una demostración de que tienes un blog y tienes actividades interactivas y tienes cosas que los niños pueden continuar desde casa si tienen los medios suficientes, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se te pueda ocurrir, hazlo. Porque todo eso es atención a la diversidad. No solamente se atiende al chico o a chica que le cuesta, también se tiene que atender a las altas capacidades. Y eso de los blogs puede venirte muy bien. Por cierto, consejo gratis, hazte un blog, una página web, un canal de YouTube y haz tus explicaciones ahí y así los tienes de recurso para que lo puedan volver a ver, como estás viendo ahora mismo. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy dedicando un tiempo para explicarte a ti lo de las oposiciones, pero mientras tanto yo estoy haciendo mis vídeos poco a poco, a mi ritmo, de dar mis clases de inglés, de mejor, de peor manera, pero bueno, mis alumnos me van a ver y van a tener ese recurso. Fijaos toda la de cosas que puedes llegar a hacer para enriquecer tu trabajo y sobre todo destacar en tu fase de oposición. Por último, decirte que para preparar la fase de oposición, aparte de hacerlo muchas veces tú solo, intenta hacerlo con público. A algún compañero o compañera de la universidad, algún familiar, ¿vale? Que suelen darnos vergüenza que nos vean papá y mamá, por ejemplo, y así superas ese miedo escénico que tenemos estúpidamente por biología. Una vez superáis eso, veréis cómo se os abren muchas puertas a nivel general en toda vuestra vida. El superar ese miedo, esa vergüenza y tener la cara de hacer las cosas, que eso es lo que tenéis que buscar. Tener carita para hacer las cosas siempre y cuando sea honestamente, sin hacerle daño a nadie y buscando pues un beneficio casi
casi para ti y para los demás también, porque todo lo mejor que hagas tú, mejor vas a hacerlo en tu trabajo y todos tus alumnos y alumnas se van a beneficiar de ello. Así que tú piénsalo que, a pesar de que esto es un poco egoísta, realmente desemboca en algo que es más altruista, pero tienes que llegar, es que si no llegas a ser maestro no vas a poder enseñarle a nadie. Chicos, espero que este vídeo os haya interesado, que hayáis llegado hasta aquí y que no os preocupéis y no os agobiéis con el examen. Y os dejo una última moraleja como premio a todos aquellos que han llegado a esta parte del vídeo, y es: bajo presión sobreviven los diamantes. Vosotros sois diamantes en bruto que estáis a punto de ser descubiertos por esa fase oposición y tenéis que aseguraros de estar en una buena posición para que os puedan encontrar. Y esa presión os va a ayudar a brillar mucho más. Y como ya os dije en mi vídeo de mi vivencia, a lo mejor no sale la primera, a lo mejor sale la segunda o incluso la tercera, como me pasó a mí, pero no dejes que el tiempo pase, que hay muchas oposiciones y muchas comunidades autónomas. No le tengas miedo a mudarte de sitio. También depende de tu realidad personal, por supuesto, si tienes una familia ya hecha, si puedes soportar económicamente estar en 2 sitios, pero eso ya se escapa a lo que yo puedo ofrecerte, que son consejos para que tú lo tengas mucho mejor a la hora de enfocar las oposiciones. Espero que te haya gustado mucho. Y si quieres ayudar a mi canal, pues comparte esta información con todos aquellos que creas que lo van a necesitar. Os suscribís, le dais a like al vídeo y me comentáis vuestras dudas, pues podré hacer otros vídeos más enfocados a esa duda que tengáis. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos misteriosos y misteriosas. Bye bye.